Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Quiero dar la bienvenida a Rommel Manosalvas, él es escritor y precisamente queríamos conversar, habíamos visto a través de las redes que está lanzando su primera novela, Anatomía Transparente, y queríamos conversar precisamente sobre este tema y nos da gusto de que más escritores puedan tener su voz y que puedan circular, pero también vamos a conversar con él acerca de estos detalles, de cómo se puede circular, que sí hay un mercado para el Ecuador, así que ya vamos a conversar todo con Rommel. Buenos días, ¿qué tal, Rommel? Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Chévere, gracias también estamos desde Quito, ¿no? Sí, en Quito, en la mitad del mundo justito. En la mitad del mundo. Bueno, vamos a conversar justo eso y la pregunta antes de enfocarnos en la novela y en su historia, sí me gustaría que nos comentaras acerca de qué tan difícil, qué tan complicado este proceso editorial en el Ecuador. Hay un mercado para las novelas en este caso, y qué tan complicado es. Bueno, en los últimos tiempos hay como un despunte de muchas editoriales independientes aquí en el país, ¿no? Puedo hablar de Quito, que es mi ciudad y es, digamos, el escenario literario que más me es familiar y más conozco, pero existen editoriales independientes que son muy reconocidas ya en Cuenca y en Guayaquil también, ¿no? Tenemos el caso de La Caída en Cuenca, que es dirigida por un editor argentino, Germán Gacio, o en Guayaquil, La Casa Morada y Cadáver Exquisito, que dirige Paulina Briones, que también es autora. Entonces, hay bastante, digamos, oferta en relación al mundo editorial acá. Lo que sí no hay, digamos, es una presencia de grupos editoriales grandes. Hace algunos años Alfaguara funcionaba acá, pero se retiró del mercado acá en Ecuador. Entonces, digamos que eso es lo que falta. Yo ahora mismo publiqué con Planeta, pero con Planeta en Colombia, porque como digo, acá no existe ese editorial, ¿no? No tiene unas oficinas de aquí, una base, digamos, acá en el país. Entonces, en ese sentido sí que podría ser un poco complicado, pero igual pienso que es súper importante tener en cuenta todas estas otras opciones que están haciendo como un trabajo súper meticuloso y milimétrico con relación a la literatura que publican, ¿no? ¿Cómo llegaste a este contacto con Planeta Colombia? Bueno, ellos me contactaron a mí en 2020 porque yo gané un concurso internacional y eso fue como bastante mediático a nivel de latinoamericano, digamos. Entonces, la editora se puso en contacto conmigo, la editorial, y a partir de entonces, pues comenzamos a trabajar en lo que hoy es la novela, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta que había hecho desde el principio es cómo está el mercado del público que deguste estos productos, que los analice, que los reflexione. ¿Hay ese mercado acá en el país? Bueno, yo puedo hablar como desde mi experiencia, ¿no? Porque Uh-huh. tampoco es que me he puesto a analizarlo a profundidad. Creo que sí, sobre todo, digamos, hay bastante público para la literatura juvenil. Yo me he dado cuenta de eso porque también durante bastante tiempo trabajé con gestores culturales, booktubers, bookstagramers, que se enfocan, digamos, en difundir la literatura juvenil. Entonces, recuerdo que en 2019, en la Feria del Libro que organizó María Fernanda Ampuero acá en Quito, hubo un espacio bastante grande para la difusión de literatura juvenil y hubo una acogida bastante amplia. Entonces, en ese sentido, creo que hay bastantes lectores jóvenes, ¿no? Pero ya poniéndonos a hablar un poco más de literatura adulta, si se quiere, creo que sí hay un público, pero es tal vez un poco más reducido, ¿no? Sin embargo, creo que de todas maneras se comienza a ampliar un poco más
por la presencia de estas editoriales que te comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en Quito tenemos una editorial genial que se llama Severo, que está haciendo un trabajo impecable de recuperar también escritores y poetas ecuatorianos y darles, digamos, una nueva vida, ¿no? En el mercado. Entonces, creo que sí hay una demanda y es una demanda que va creciendo, digamos, paulatinamente, pero con bastante firmeza. Ahora vamos a conversar sobre anatomía transparente. Esta es una historia que, ¿desde cuándo la empiezas a gestar y desde cuándo la empiezas a escribir? Bueno, yo empecé a escribir el libro a finales de 2019 y bueno, lo terminé justo en época de pandemia porque bueno, tenía tiempo, estábamos todos encerrados y yo estaba sin trabajo, entonces me dediqué 100% a la escritura de esa novela. Después en agosto pasó lo que te comentaba con el tema este del concurso. Y bueno, yo le presenté al editorial el primer borrador que tenía ya para entonces. Y bueno, a partir de eso seguimos como trabajando, editando, cambiando, añadiendo, quitando. Bueno, es como la edición es un trabajo incluso más extenso que la propia escritura, ¿no? Entonces, sí se tomó bastante tiempo digamos, finiquitar todo eso, sobre todo también porque hubo retrasos debido justo a la pandemia y también a la coyuntura política colombiana, que el año pasado fue bastante caótica. Entonces, pero bueno, ese fue más o menos como en resumen todo el proceso de gestación, digamos, de la novela. ¿Cómo te encuentras con la historia? ¿Cómo empatas con la historia de la que vamos a conversar más luego? Ujú. Eh, bueno, yo creo que todo el libro, de cierta forma, es una escritura autobiográfica. Entonces, esta novela sí que nació, digamos, de una necesidad de sanación, de hacer catarsis. Y en un primer momento no era pensado como una novela, sino como un diario. Y bueno, después ya la extensión y la propia escritura me fue como demandando que le diera otra forma, ¿no? Entonces, fue ahí que como empecé a estructurarlo a partir, digamos, de las directrices o de los lineamientos de lo que es una novela. Pero fue una escritura súper orgánica, ¿no? A lo mejor porque justamente no lo pensé desde el comienzo con un formato específico, sino que simplemente me puse a escribir y lo dejé fluir. em, em, y además era un tema que en ese momento me conflictaba mucho, ¿no? Entonces, creo que todos esos factores también incidieron para que la escritura se dé de manera súper orgánica y natural. Y bueno, después ya el proceso, digamos, de estructurar el libro, de darme cuenta también de qué era lo que me estaba demandando la escritura. Entonces, fue también un proceso de aprendizaje para mí. Mm, no, no es de spoiler que el libro habla de un suicidio porque arranca así, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Y ahora te pregunto esto porque va muy enlazada con la actualidad. Siempre hay casos de personas que acuden a esta autoeliminación, pero conversábamos esta semana, por ejemplo, que en nuestra ciudad, en Riobamba, en Chimborazo, se van viendo con más continuidad casos de personas que recurren al suicidio. ¿Por qué abordaste esta situación en tu novela? Bueno, porque para mí era importante en su momento echar un poco de luz también sobre mi propio conflicto interno, sobre mis propias, digamos, dinámicas psicológicas, si se quiere. El libro tiene un componente ahí que tiene mucho que ver con la salud mental y que es un tema que se está hablando más y más cada vez, ¿no? Y me parece súper importante y necesario como hablar de eso y también integrarlo mucho con temas de salud pública, porque me parece que siempre se ha visto a la salud mental como una cuestión eh,
por fuera de la salud, digamos, de forma integral, ¿no? Entonces, a lo mejor si hubiera como una asistencia pública para estos casos, quizás se podrían evitar situaciones como las que me cuentas, ¿no? De que se suicida gente todo el tiempo. Para mí también era un poco enfrentarme también con esas pulsiones en ese momento en el que empecé a escribir, porque yo comencé a escribir la novela en un momento súper complicado para mí, súper duro emocionalmente. Entonces, a través, digamos, de la escritura, encontré la manera de salvarme de cierta forma, ¿no? Como de poner toda esa oscuridad en el papel y purgarme de cierta manera. Entonces, sí que tiene que ver con una, como te decía, una experiencia personal y una cuestión súper íntima mía, pero también a medida que fue extendiéndose la escritura me interesaba un poco más también como echar cierta luz sobre la salud mental, ¿no? Y me gusta esa definición que has hecho de que esta vez, a veces la salud mental se ve como fuera de la salud, entonces es como algo que está externo, o también hay este conflicto de ver a alguien que necesita un tratamiento o un seguimiento en cuestión de salud mental, se lo ve también desde un punto de vista discriminatorio, ¿no? Como que tienes que ir, o sea, ¿qué te pasa? ¿Sientes eso también, todavía esta discriminación a alguien que quiere buscar ayuda en este aspecto? Em, la verdad, no creo que ahora se está naturalizando, perdón, un poco más el tema, ¿no? Ahora es como un poco más normal estar con tu grupo de amigos o de conocidos y comentar, ¿no? Sobre temas como la depresión, por ejemplo, que es una cuestión que se acrecentó un montón durante la época de confinamiento. Entonces yo creo que sí ha sido un tema súper tabú y súper difícil de hablar porque siempre es una cuestión que ha sido como reducida a la locura, ¿no? Como inmediatamente uno piensa que si alguien necesita ir a un psicólogo, está loco, tiene problemas así raros. em, y lo que aprecio, digamos, de este momento, esta época, es que se comienza a hablar de eso de una forma mucho más natural y mucho más abierta y a darle mucha más visibilización, lo cual es súper importante como para naturalizar este tema, ¿no? Y que se haga también algo desde las plataformas públicas para, de cierta manera, remediar esta, digamos, suerte de pandemia también que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con el suicidio y con todos estos temas también de salud pública. Oye, el poner final a tu novela o publicarla, ¿cuál de esos momentos puede coincidir con esta superación de alguna forma de tus problemas emocionales de los que nos contaste? Bueno, yo no hablaría como de una superación, es una cuestión que se trabaja todo el tiempo, ¿no? El tema de la salud mental es una cuestión que no tiene como una cura específica, no es que te dan como una pastilla o, no sé, un jarabe y se te quita, ¿no? Es una cuestión de trabajarlo todo el tiempo. Para mí, sí ha sido como la publicación del libro una cuestión como más de cumplir un objetivo de vida, y quizá algo colateral que me gustaría que pase es como que alguien que lea el libro pueda sentirse identificado, ¿no? Con lo que estoy contando, y de cierta manera también encontrarnos, digamos, en la literatura y sentirnos menos solos, ¿no? Como compartir un poco esa carga emocional con los demás, con los otros. Entonces, para mí, bueno, el libro está recién nacido, básicamente, salió hace unas semanas, todavía ni siquiera ha habido una presentación oficial, estamos gestionando todo el tema para hacerlo este mes, pero definitivamente me gustaría que quien lo lea se sienta como menos solo, ¿no? Sería genial que pasara eso también. Sí, y eso también, cómo la editorial junto contigo están planeando la distribución precisamente para que llegue a mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para que pueda
identificarse, como tú dices, con lo que está escrito. Sí, sí, claro. La editorial se encarga de todo el tema logístico. Yo estimo que este mes igual debe llegar ya a las librerías más grandes de todo el país, a Cuenca, Guayaquil, a Riobamba. Así que sí, digamos que en ese aspecto ellos son como los principales encargados, y esperemos que sí llegue como, digamos, a tener una cobertura bastante amplia para que, bueno, la gente que le interesa pueda adquirirla, ¿no? Romer, cuéntanos acerca ya de la novela y de los personajes de los que hablas y si puedes algo del argumento. Claro. El libro habla sobre Samuel, que es el personaje principal. Todo el libro está escrito en clave epistolar, es decir, son cartas que escribió él y que le dejó a su madre antes de suicidarse, ¿no? Hay un componente importante en cuanto a la diversidad sexual en este libro, porque Samuel es un hombre homosexual, eh, que ha sido apartado de su familia precisamente por este tema. Y lo que él intenta, de cierta forma, es un último acercamiento con su madre, incluso después de, bueno, de fallecer, y de explicarle y de contarle cosas que a lo mejor no pudo hacerlo cuando estaba vivo por obvias razones, ¿no? Por justamente ese rechazo y ese miedo que existe hacia lo diferente, ¿no? Entonces, es básicamente la historia de él contándole a su madre todo lo que ha vivido, y contándole también sus problemas en los que, bueno, tiene cabida el tema justo que hablábamos de la salud mental, eh, porque, bueno, él padeció un trastorno que se llama dismorfia corporal, que es una cuestión que también tiene una base profundamente autobiográfica, y entonces, bueno, su intención es que su madre pueda como finalmente comprender por qué él es de cierta forma, por qué vive su vida de cierta manera y sobre todo por qué decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos es en resumen. Oye, bueno, algunos de los temas que tú has mencionado tienen, yo creo, que tienen que mucho que ver con esta, entre comillas, idea de normalidad, ¿no? O de lo que debería ser. Si hablamos de dismorfia, por ejemplo, estamos como sometidos a esos cánones cómo debe ser tu cuerpo para ser aceptado, para ser atractivo. Eh, entonces, esta idea de la normalidad realmente ya se está superando, es verdad, pero todavía nosotros vemos una fuerte presión, creo, de no aceptarnos nosotros con nuestro cuerpo y de ser como los otros quieren que seamos, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Sobre todo porque vivimos, digamos, en una época en que prima muchísimo la imagen, consumimos full imágenes todo el tiempo, ¿no? Eh, Tenemos redes sociales como Instagram, donde, digamos, la piedra base es justamente compartir como imágenes, ¿no? Y en medio de esas imágenes siempre va a haber eh, justamente imágenes de cuerpos hegemónicos, de cuerpos perfectos, de estándares de belleza que son prácticamente inalcanzables para mucha gente. Y eh, la gente que se pone a consumir este tipo de contenido siempre va a sentir, o en la mayoría de los casos va a sentir una cierta presión, ¿no? Por verse de cierta manera para ser aceptado en determinados grupos. Entonces, yo creo que si bien es algo que ha existido siempre, se exacerba totalmente con el tema de las redes sociales y de estar bombardeados constantemente de este tipo de imágenes, ¿no? De cuerpos perfectos. Em, Como tú has dicho, son situaciones que no es que las superas con una pastilla o una solución milagrosa. ¿Cómo lo vas procesando ahora? ¿Cómo estás tú en ese sentido ahora? Pues aún me cuesta, hay que admitirlo, tengo que admitirlo, aún me cuesta, es una lucha diaria, pero lo manejo mejor que antes. Y creo que la escritura en ese sentido también se ha convertido en una suerte como de refugio y de un lugar para poder como entender las cosas que me suceden y las cosas que pasan a mi alrededor, ¿no? Como para poder darle un poco más de claridad
a lo que vivo y a lo que veo a diario. Entonces también estoy como súper agradecido con el tema del proceso de publicación de esta novela y bueno, todo lo que conllevó, ¿no? Desde la escritura hasta la edición, porque me han hecho sentir que toda esa carga, digamos, de dolor y de no entender por qué me puedo sentir de determinada manera con relación a mi cuerpo, por ejemplo, ha sido como una cuestión de poder como ver más allá y de poder entender ciertas cosas también. Entonces, como te digo, es una cuestión de trabajo continuo, pero lo llevo mejor que antes, de alguna forma. Ajá. Oye, yo quiero agradecer eso porque escribir y que tú aceptes que es autobiográfico y que está pasado por muchas de las vivencias tuyas y de tus propios conflictos internos, te pone como en un desnudarte, ¿no? Como persona ante los lectores y ahora que va a empezar a circular la novela mucho más. Entonces, ¿cómo procesas eso también? ¿O procesarías? ¿Cómo piensas que va a ser? Bueno, para empezar, como te dije al principio, todo el libro es de cierta forma autobiográfico, ¿no? Uno siempre escribe a partir de cosas que ha vivido, que le ha pasado, ¿no? Leonardo Valencia, que es otro escritor grandísimo de acá, habla sobre el núcleo duro de la experiencia como materia prima de la escritura, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a todos, ¿no? Yo simplemente estoy como haciendo hincapié de que mi novela tiene elementos autobiográficos y eso no quiere decir que todo lo que está en el libro Así es. sea realidad o sea un retrato calcado de mi vida, ¿no? Hay un ejercicio de ficción ahí muy importante también. Pero me interesa hablar, digamos, también de que ciertamente hay cosas experienciales y vitales mías. Por lo que te comentaba hace rato, me gustaría como que también alguien que pasa por estas situaciones de dolor y de incomprensión hacia lo que puede estar surgiendo en su cabeza, pues lea esto y diga, bueno, ok, no soy la única persona que está atravesando por una cuestión así de complicada, ¿no? Y de cierta forma sea un alivio también. Rommel, si bien estarás dedicado en los próximos meses tal vez a promocionar la anatomía transparente, ¿escribes otras historias a la vez o estás enfocado en otra novela, en otra historia? Sí, tengo varios proyectos ahorita en marcha. Estamos trabajando en un libro de cuentos para una editorial de acá de Quito, que me parece genial, que es la que te comenté hace rato, que se llama Severo. Y también estoy escribiendo otra novela, que bueno, todavía falta trabajarla, pero ahí vamos. Entonces sí, estoy con estos proyectos y bueno, terminar también mi tesis, que me tiene un poco ahí cabezón, pero bueno. Roma, yo te quiero agradecer por este espacio, por tu sinceridad, por tu generosidad también, por tu apertura y ¿qué tal si comenzamos luego cuando ya empiece a circular con más intensidad tu novela? Claro, Y yo claro. pueda leerla también, ¿no? Ahí nos encontramos de nuevo cuando tú gustes. Listo, Gracias por Rommel invitarme. Manosalvas, autor de Anatomía Transparente y cuando la lea seguramente les comentaré qué tal estuvo. Muchas gracias, Rommel. Gracias a ti, Diego. Un saludo. Gracias a Rommel, él está conversándonos de Quito.